Hola, perdón, me disculpo porque no sé qué pasa. A veces detesto la tecnología. Puede ser de mucha ayuda, pero también es una desventaja y ni modo. Aquí estamos. Voy a tratar de no perder mucho el tiempo porque ya perdimos 15 minutos gracias a la tecnología. Entonces, un poco la idea ahora, en realidad, era tener un poco más de tiempo para hacer el último ejercicio, pero es compartirles un poco sobre el dibujo. Yo les preguntaba si tenían material o si habían recibido clases de alguna técnica, porque si retomamos la idea de la última clase de los mapas mentales, etcétera, etcétera, al final nosotros pues conectamos todo a través de las imágenes, ¿no? De las sensaciones, toda la información, y eso las personas que trabajan en el área de marketing, de comunicaciones, etcétera, etcétera, sabemos perfectamente que toda la información nos entra a través de nuestros sentidos. Bueno, si se acuerdan ustedes de una campaña que salió en México cuando iban a celebrar el bicentenario, si no mal recuerdo, era esto, México desde los sentidos. Entonces era eso, abrir a los sentidos. Y hoy la idea es hablar la importancia del dibujo. Uno cuando empieza a pintar, yo creo que es buenísimo dejar fluir. Digamos, cuando uno está pequeño, uno está pequeña, solemos hacer dibujos abstractos. Bueno, yo todavía tengo un dibujo de cuando tenía 3 años y pues solo básicamente se limitan a líneas, ya sea con crayones, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el niño o la niña lo que quiere es expresar o simplemente también puede servir como una técnica para desbloquear, algo que relaja. Sin embargo, cuando ya estamos trabajando una obra concretamente o queremos ya como darle un poquito de reflexión y pensamiento a la manera en que vamos a transmitir este mensaje, pues ya vamos a empezar a ver otros elementos igualmente importantes a la hora de hacer. Entonces, si se acuerdan cuando veíamos lo del proceso, los procesos, pues uno fue el de Olafur. Hoy la invitación que les dejé, les compartí el viernes, era con Nettie Oxman. Si se fijan, los dos tienen procesos bien distintos, pero al final lo importante es transmitir la idea, que quizás eso es lo que se diferencia con un método científico tal cual, como me lo menciona Viviana en el trabajo de doctorado, en su PhD, que la práctica artística, como es algo más reciente, no busca tanto comprobar una hipótesis. Sí se puede explorar alguna idea desde el punto de vista artístico, pero no limita la práctica artística como una única forma de documentar, por así decirlo, porque no lo ve como una documentación, sino que la misma obra va haciendo arte. Y esa misma es lo que busca al final es transmitir una idea. Y creo que un ejemplo bastante fácil en el que se puede concretizar esa idea era con Lafleur. Él tenía una idea y él trata de transmitir esa idea, es un diálogo, o sea, él comprende que la persona que va a ver eso, que va a vivir su instalación, es una persona que piensa. Entonces, él de alguna forma dice, por eso es bien curioso, porque se llama el diseño del arte, pero es porque va hacia las prácticas artísticas. Y si se fijan, tanto Olafur como Neri, lo que tienen como base es un dibujo. El agua a hoja de Neri es un dibujo de una hoja que después va a tener todos los demás elementos necesarios, que además ella trabaja con materiales, por lo tanto,
ese es otro elemento que le va a añadir a su obra, que es tanto científica como artística. Entonces, vamos a ver ya la importancia del dibujo, elementos que se evalúan, los tipos de dibujo. Pueden ser, esta es percepción mía, por así decirlo, esto es bajo lo que he logrado comprender y entender. Los tipos de dibujo por su método de ejecución, el dibujo gestual, por su método de ejecución y también por su línea, en su forma de aplicación, y de la línea a la mancha, y pues la idea al final, que era lo que quería compartir con ustedes. Entonces, veíamos, miren, el rol, la importancia del dibujo. El dibujo es la base de todo. El dibujo, así, no importa si va a ser fotografía, no importa lo que sea, pero el dibujo, bien o mal hecho, es la base de todo. Entonces, me acuerdo que en una de las clases que yo tuve de acuarela, yo estuve en el CENAR, en el Centro Nacional de Artes de El Salvador. El maestro nos decía, el dibujo es... ¿Por qué estamos viendo tantas cuestiones teóricas si este curso es de acuarela? Pero él nos decía, lo que sucede, y el curso en realidad lleva varios meses en los que se practica otra vez el dibujo. Porque en la acuarela, como es una técnica a base de agua, a diferencia del óleo, que es a base de aceite, la mancha es bien suelta y no vamos a trabajar como al detalle, como en un óleo, que también, y nos enseñó él, que a través de un acrílico se pueden llegar a los detalles que puede tener el óleo. Entonces nos decía, el dibujo es el 50% del trabajo, es la estructura. Ya puede ser un dibujo rápido o un dibujo bien trabajado. Incluso cuando se va a hacer una composición en el arte digital, también se necesita volver a lo de a veces se necesita esa referencia de los cuadrantes, pero es por cuestiones como el balance, composición, etcétera, etcétera. Sin embargo, la base es el dibujo. Miren, ustedes incluso pueden ver un video, yo no sé, yo lo vi en un evento, bueno, los dibujos, los bosquejos que trabajó Picasso para hacer Guernica. O sea, se llevó bastante tiempo, ¿no? Y va improvisando, haciendo como una lluvia de ideas. Así como hacemos lluvias de ideas para trabajar algún concepto tal cual, pues después de eso esas ideas se trasladan a bosquejos. Yo creo que aquí tengo, bueno, aquí es un bosquejo, por ejemplo, con ideas. Bien. Entonces, ¿qué elementos se evalúan generalmente en un dibujo? Por ejemplo, yo aquí tengo a Rembrandt, ¿qué vamos a evaluar acá? Bueno, la luz, la sombra, el ritmo, bueno, incluso aquí tengo una el ritmo, los contrastes, las proporciones, las líneas, etcétera, etcétera. Si nos vamos al dibujo, yo me acuerdo que esto me decía también un maestro, en dibujo usted va a ver líneas y en cualquier otra técnica va a haber manchas. ¿Y a qué quería decir con eso? Uno tiende al inicio que cuando le dicen líneas empieza a dibujar contornos, ¿verdad? Como que pone la mano. No, la línea simplemente es la ilusión óptica de cuando se unen en la saturación de sombras. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo no es una línea tal cual, no es esto, no sé si se ve, sino que de tantas veces, que yo he saturado un espacio,
Y aquí viene otro, por ejemplo. Eso me va formando una línea. Entonces, por ejemplo, en los dibujos de animación y todo lo que quieran, lo que se ve es esa saturación, pero por eso se empieza tan suave y termina tan... el ideal no es que uno haga esto. Yo tiendo a hacer eso, por ejemplo, sino que hacerlo más suave. Y la línea lo que nos da es nuestra caligrafía al escribir. Por eso es muy interesante también cuando uno lo analiza con idiomas que utilizan, que tienen un alfabeto muy distinto al nuestro. Porque, por ejemplo, en japonés, que tiene elementos chinos, etcétera, etcétera, lo que uno ve son infogramas. Entonces, esto viene de una idea, son conceptos. Entonces, lo que ellos hicieron es que de una imagen llegaron a esto. Entonces, es bien interesante. Muy bien, aquí ya me perdí un poco, pero sí me pareció muy, muy atinado a la hora del dibujo y todas las ideas que necesitamos para el dibujo. Muy bien, entonces vamos a empezar el tipo de dibujo. El tipo de dibujo por su aprendizaje y ejecución, esto es importante tenerlo en cuenta. Puede ser de 3 tipos. El mimético o por mímesis, que tiene que ver con la memoria visual, ese es el segundo, y el creativo. ¿Cuáles son las diferencias? El mimético es aquel, ese es en donde la mayoría está. Que si yo tengo esto y me dicen, bueno, esta va a ser la clase de ahora. Usted va a poner su caballete y lo va a dibujar. O, no sé, agarro lo que sea, una foto, por ejemplo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Si tengo un fondo blanco, voy a utilizar un color oscuro y voy a ir de lo más suave a lo más fuerte. Y para un dibujo, bueno, esto es un poco fácil, la base para todo es ver las figuras geométricas que componen a mi elemento. Pero ¿qué estoy haciendo en realidad? Yo solo estoy copiando. Yo estoy copiando lo que estoy viendo. Ya sea, por ejemplo, bueno, de hecho nos dejaron de referencia cuando hicimos paisajes una vez, elegir uno de los dibujos de Rembrandt. Entonces, voy copiando. Y ese es un método de aprendizaje también. O sea, que si será bueno o será malo, depende. Si solo lo estoy haciendo por aprendizaje, pues está bien. Por ejemplo, en SMIE hay varios artistas que lo que hacen es copiar a su maestro. Entonces, igual acá pasó, si ustedes se van en pintura, se van al Museo de Arte, ustedes pueden ver la influencia de Valero Lecha en alumnas destacadas, por ejemplo, Julia Díaz, que ahí mismo están. Luego Julia va a cambiar la manera de pintar. Pero lo mismo sucede. Está bien, o sea, eso es ser copista, realmente estoy copiando de lo que estoy viendo. El segundo tipo de dibujo y ese es el que más se nos dificulta hoy en día, yo me incluyo. Tengo buena memoria visual, pero de tanta saturación de información que tenemos, pues se pierden algunas facultades. El segundo tipo es el que yo, si ahorita me dijeran que dibujara, no sé, un zapato, tengo que irme a una imagen mental que tengo del zapato. Entonces, antes lo que sucedía, por ejemplo, en la época del Renacimiento, que tenían que fotografiar lo que querían componer, o sea, cuando no podían ir, cuando estaban en estudio. Entonces, eso es un ejercicio de memoria y un dibujo de memoria es ya como subirle de nivel, pero no necesito mi modelo acá. Y pues una recomendación, ya eso ya es personal, cuando hagan algún tipo de dibujo, lo que quieran, siempre pregúntense dónde está la luz y dónde está la sombra. Y desde ahí voy a partir. Si yo estoy trabajando en un fondo oscuro, voy a partir y voy a pintar con colores claros porque quiero generar luces. Voy a partir de lo más oscuro a lo más claro. Y al contrario,
base clara y voy a pintar con algo oscuro. Voy a tratar de hacerlo más claro para después ir saturando y no sea difícil de borrar. Incluso borradores están estos de goma normal, pero también están que es como de plastilina, que se permite modificarse para ir a más detalle. O sea, con esto incluso puedo generar luces. Cuando yo tengo una saturación, se absorbe. E incluso en una clase me pareció súper curioso, si no tienen uno de estos, pues si ustedes tienen pan de caja, pueden hacer una bolita con el pan de caja y funciona exactamente igual. Porque la idea es que absorba el carbón y a diferencia de este borra súper bien, pero nos puede borrar algunos detalles que son ya muy, muy particulares. Bueno, ya dijimos el primero, que es el mimético, que es copiar lo que estoy viendo tal cual. Incluso esto sirve bastante si a ustedes les gusta dibujar anatomía, figura humana. Buenísimo porque, como nos dijo el maestro, todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, pero todas son diferentes. Y en la memoria visual, pues en lugar de tener la imagen enfrente, pues me voy haciendo con mi referencia, mi memoria visual. Y el último es el dibujo creativo. ¿Cuál es la diferencia con los otros dos? No necesariamente tengo que manejar a perfección la técnica para poder hacer un dibujo creativo. En el dibujo creativo yo empiezo a improvisar. Aquí copié tal cual lo que nos dice el maestro. Se entra aquí cuando de la memoria visual empiezo a dibujarlo sin referencia e inicio a alterar. Yo personalmente sí necesito la referencia visual, o sea, tenerlo. Pero esto es bien interesante porque ya en el dibujo creativo yo puedo empezar a improvisar, yo sí, y le puedo empezar a dar la intención. ¿Y a qué me refiero? Que no necesariamente tiene que ser perfecto. A que lo importante al final, si recordamos la primera sesión, era expresar. A veces nos pasa que cuando estamos poniendo técnica, se nos olvida que lo importante no es la técnica, sino lo que me está expresando, que es la idea que estoy trasladando, que quiero expresar. Entonces, cuando ya empiezo a incluir el tema de interés, por eso también era importante saber cuáles son mis temas recurrentes. Entonces ya puedo empezar a hablar de un dibujo creativo. Y un dibujo creativo no necesariamente es el que tiene más color. A veces puede ser a blanco y negro y es un dibujo creativo porque me está expresando una idea, está expresando algo. Se nota cuando alguien pues ya está teniendo bastante práctica. Miren, cualquier persona puede hacer un buen dibujo. Cualquier persona, solo es cuestión de tener la disciplina y de ponerse a practicar. Nadie nace aprendido. Hasta el que dibuja mejor, que tiene esa habilidad, que nace y todo lo demás, se pierde si no se trabaja. Igual uno se puede confiar mucho, no, es que yo puedo, pero ya con el tiempo, pues no. No. Entonces, yo ahí sí los dejo a que se cuestionen qué tipo de dibujo quiero hacer. Entonces es una reflexión que a nosotras y nosotros también nos dejaron y que me gustaría que la pudieran reflexionar a nivel personal. También está el tipo de dibujo. Esto ya es como una observación mía, el dominio técnico. Ustedes se fijaron, yo les puse ahí un tema importante era el dibujo gestual. Y tiene que ver con el arte gestual. Una cuestión es el arte en general gestual, que puede ser dibujo o pintura. Por ejemplo, aquí tengo esto que evoca un poco a...
Esto es acrílico, pero un poco mejor. Es acrílico, evoca, bueno, es un collage. Estos elementos, o acá, del arte de acción. Esto es más sonírico, por ejemplo, que es en el momento, que está pasando en el momento. La acuarela tiene mucho de esto, porque es bien suelta. Sin embargo, en el dibujo también lo encontramos. Si se acuerdan, la semana pasada les compartí un dibujo rápido. Incluso si yo quiero dibujar ahorita aquí tengo unas piedras, me parecieron como bien curiosas. No necesariamente la saturación tiene que ser líneas. También puedo buscar otras formas de improvisar. Entonces, lo que voy acá es que el dibujo gestual, lo que le importa es el movimiento. Nosotros, si ustedes pueden, sería muy interesante. Bueno, por ejemplo, aquí tengo la piedra. Puedo hacer saturación simplemente con este gesto. No necesariamente tiene que ser, lo frecuente es hacer las líneas. Pero el dibujo gestual pues da para eso, lo importante es el movimiento, como rescatar ese lenguaje del movimiento. Un ejercicio podría ser, una invitación, vean cualquier video de danza, de ballet, lo que quieran. Lo importante es que en lo que esas personas están haciendo, en general en danza siempre se piensa en líneas también, por muchos elementos, pero elegir, no tomarle screenshots, sino digamos, el corto que veo, un video corto, tratar de dibujar a los bailarines, tratar de dibujar la escena. De eso se trata el dibujo gestual. Por ejemplo, cuando desarrollaron en el diseño de personajes, vi el proceso que hicieron para Klaus, esta película de Netflix. Y cabal, o sea, la raíz, el trasfondo en el diseño de personajes tiene mucho que ver con el diseño gestual, porque necesito en pocos minutos dejar la idea plasmada. Eso es lo que necesito, como plasmar la idea visualmente, eso es. Cambio el lineal es analítico y busca la precisión a raíz de la observación constante. Esa es otra forma, una línea bastante estética, bastante bien lograda, pero que incluso pueden hacer de un dibujo gestual. Y el último es el modelado, que esto ya es un proceso de pasarlo, por ejemplo, a arcilla. Y en pintura, pues es darle esa voluminidad, que se vea más voluminoso. Y eso es en general. En arte gestual, miren, les voy a leer solo una síntesis rapidita. Hicimos un trabajo en el CENAR, de hecho, que tenía que ver con el arte gestual en la pintura y el dibujo. Y al final, sí les invito a que pudieran profundizar en el tema, porque el dibujo gestual daría para todo un año, porque es de mucha práctica, wow, es increíble y es una base para todo lo que ustedes quieran, no se imaginan. Entonces, sinteticé toda la información en esto. El arte gestual es una forma de expresión gráfica y dinámica que nace del siglo XX, más bien se le da nombre en el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que utilizamos recursos visuales o recursos gráficos para registrar movimientos y o acciones donde podrá apreciarse la personalidad, por eso les decía en avance, porque eso da mucho, las emociones, los sentimientos, la intención e incluso la manera de pensar, interpretar y percibir del mundo de la persona que ejecuta la acción. Eso también tiene que ver con el action painting o el arte de acción. En la pintura está fuertemente asociada con el arte de acción y el expresionismo abstracto estadounidense, cuya referencia más frecuente es Jackson Pollock. Y para la pintura del arte de acción, lo importante es el proceso o acto de pintar por encima del contenido. Eso es lo que le importaba a los artistas del arte de acción. En el dibujo gestual es aquel que busca captar
en la menor cantidad de trazos posibles el movimiento, el gesto, el ritmo, buscando así trazos sueltos y registrando de una manera inmediata la reacción ante un tema o situación específica. Puede servir como base para futuros proyectos y suelen ser usados como bosquejos de ideas. Entonces, esa es como mi invitación ahorita, que pudieran trabajar el dibujo gestual. Y bueno, cuando menciona acá lo de la línea y todo esto, incluso cuando ustedes hacen SMIE, para demostraciones de SMIE, la idea de los artistas orientales, básicamente, especialmente en Japón, siempre se busca la simplicidad. Entonces, con la menor cantidad de trazos, que es lo que más me exprese, el paisaje, que por eso son tan frecuentes paisajes, porque ellos llevan mucho a la naturaleza. El paisaje del bambú, los ositos pandas, que son bien frecuentes, pero porque allá son bien frecuentes, y los árboles de cerezo. Entonces, en la menor cantidad posible, puedes pintar. Una anécdota muy curiosa, ya con esto voy finalizando, fue cuando yo empecé a hacer sumie, nos dijeron que analizáramos las figuras, ¿verdad? De los paisajes, bueno, eso da para mucho. La cuestión fue, en mi mente, me fui literalmente a dibujarlos. Pero como vamos a hablar de manchas, que también es el tema de la acuarela, cuando yo dejo el pincel por mucho, no puede ser, por mucho tiempo, ahí, por ejemplo, lo tengo recargado. Y la diferencia, esto es para hacer caligrafía, es que estos pinceles son naturales y estos son sintéticos, incluso los de cerda fina, me diría que los son sintéticos, perdón. Esto se llena, cuando se llena de tinta, se suelen recargar van degradándose los colores. En cambio, este usualmente se queda aquí en la punta por el material. Entonces, cuando ellos ponen un poquito que queden ahí, con este incluso, si yo lo dejara un tiempo presionado, pues ahí tengo una sombra. El más allá del análisis de hacer yo el dibujo, lo importante era hacer un esquema de las luces y sombras, porque eso es lo que le va a dar el volumen o las sensaciones. Entonces, dicho todo esto, era importante primero porque es la base, la estructura de cualquier obra. Y segundo, los tipos de dibujos pueden ser miméticos, o sea, estoy copiando mi referencia por memoria visual, que ya no necesito mi referencia, o el creativo, que es donde ya empiezo a involucrar esta expresión, una interpretación de lo que estoy viendo. Y también puede ser, el tipo de dibujo puede ser gestual, lineal o modelado. Bueno, entonces aquí la invitación. Yo no sé qué materiales tienen. Yo, por ejemplo, tengo acrílico blanco y tinta negra. Y si ustedes tienen papel, buenísimo, mejor, la verdad. Y si pueden reciclar, también mejor, porque ahorita necesitamos mucho. Yo, por ejemplo, les voy a traer unos ejemplos que nosotros hicimos. Que perfectamente lo pueden hacer en otro tipo de papel. Incluso lo podrían hacer en papel craft, no hay problema. Entonces, la idea es, esto es como, imagínense, bueno, tengo el caballete, pero no lo haré a tiempo. Y eso está más arriba. Entonces, lo que van a hacer es que en la menor cantidad de tiempo posible, y segundo, no van a usar pinceles. Ustedes van a colocar una imagen de referencia. Yo, mi invitación personal es que puedan ver las fotografías del club de fotografías. Hay unas muy buenas. Por ejemplo, algo sencillo como una flor. Pero de ahí interpretar las luces y las sombras. Entonces, aquí tengo, ahí está. Entonces, esto fue con carboncillo, por ejemplo. Tengo carboncillo. Muchas saturaciones que estoy usando.
Si tienen eso, mejor. Pueden hacer una cuestión así, solo ubicando las luces de la sombra, o lo que yo invito, si tienen pintura, que sería más chivo, es que vean el dibujo y van a hacer. Si tienen un platito mejor, yo tengo esto. Se van a manchar. Vamos a poner un poquito acá. Entonces yo ahorita estoy acordándome de las fotos del club que me gustaron mucho, sinceramente. Entonces la idea es esto. Con el dedo van a dar luces y sombras. Entonces, yo ahorita me estoy imaginando la flor que va más o menos como así. Y aquí, si ustedes tienen algo mejor, por ejemplo, esto era una... Es más, se podría poner color, pero ahorita me interesa más que trabajemos luces y sombras. Aquí ya le estoy incorporando yo, por ejemplo, algún elemento que no estaba. El dibujo también puede ser libre, la pintura, pero la idea es que podamos practicar esto, de las luces y las sombras. Y pueden usar cualquier parte de la mano para los detalles. Pueden, por ejemplo, usar este, no solo el dedito. Pueden usar este, que da como más. Prueben, o sea, realmente mánchense y después lavan las manos. Y prueben que les funciona, como incluso la idea aquí es que se manchen, pero siempre y cuando exploren cómo puede esto funcionar y el efecto que quiero lograr. Y la idea es que pues puedan hacer lo de la fotografía. Este es uno que yo hice fotografías también de unas siluetas de baile. Voy a mostrar, estos fueron tareas, de hecho estos fueron proyectos. Pero en clase, por ejemplo, hicimos este, y este sí fue pura referencia. Esto fue interesante cuando preguntaron qué veían ahí. En realidad yo quería hacer un bebé que vi en una exhibición que organizó la Embajada de Japón en el Museo de Antropología, que era sobre Tohoku, y una serie de fotografías que unos colectivos y varios fotógrafos japoneses han hecho sobre el lugar. Entonces, en realidad no quería expresar nada y sin querer terminé expresando esa sensación de unas diferentes fotografías de estos. Entonces mi idea, en realidad me marcó mucho, en especial las fotografías que tenían que ver con el inicio del siglo XX, porque habían personas, por ejemplo, yo sin querer, solo fue como de referencia, fue recrear esa misma sensación. Esa también fue pintada con la pintura de pared, de hecho, blanca y con los dedos. Entonces, no necesariamente tiene que ser perfecto, pero sí les dejo la invitación. Pueden hacerlo de lo que quieran, pero sí sería chivo como empezarnos a unir con los demás clubes y que ustedes puedan mancharse, experimentar así y sin pinceles. Yo sé que cuesta, pero créanme, es bonita la experiencia y ayuda mucho, sobre todo el ejercicio, para ubicar las luces y sombras. Así que cualquier cosa, seguimos en comunicación. Les agradezco bastante el tiempo, perdón los fallos técnicos, pero ahí seguimos también. Cualquier duda me pueden escribir y pues la idea es que puedan aprender con que esto solo sea una base y que ustedes puedan seguir creando mucho. Un abrazo muy fuerte y hasta el otro martes.